Cuando exponemos la palabra de Dios, estamos hablando algo de lo que pasó, lo que puede pasar ahora y lo que estará por pasar, porque la palabra de Dios es eterna, siempre viva y eficaz y poderosa. Así que cuando meditamos en la palabra de Dios, también estamos escuchando a Dios. Esos días, desde la semana pasada, de nuevo ayer, bueno, desde el lunes, pero también ayer, antes de ayer, hemos oído mucho sobre terremotos. ¿Han oído algunas noticias acerca de terremotos? Y algunos están preocupados, otros por ahí asustados. Y si supieras lo que está por pasar, supongamos que vivías en uno de esos lugares donde ocurrió un terremoto y alguien te pueda contar lo que está por pasar, alguien que vivió una hora antes y que volvió en el tiempo y te dice, ¿sabes qué? Dentro de una hora esto está por moverse todo. Quiero recomendarte que si tienes a alguien, algún ser querido en ese edificio, que lo saques. ¿Te gustaría que te avisaran? La Biblia, que es la palabra del Dios que nos ama, el Dios que pagó el precio más caro por nosotros para que seamos su familia, para que seamos sus hijos, nos dejó en las Escrituras no solamente el deseo de Dios, sino que nos explicó cómo, cuándo, cómo, dónde. Nos dio instrucciones. Y hoy quiero compartirte algo que está en el corazón de Dios, porque le estuve preguntando a Dios, dime cómo lo explico, qué le digo, cómo lo trato. Y él me dijo, dile que los amo. Dile que los amo. Y como un padre que ama, nos prepara para guardarnos del mal, pero para guardarnos bajo sus alas de amor. Por eso quiero compartirte este mensaje. No es corto. Sí quiero animarte que si tienes que tomar nota, que lo hagas, porque no son temas solamente para animar, para desafiar, para fortalecer la fe, sino también para aprender. Y para que juntos, como cuando uno toma clase, decir, bueno, esto es, yo estoy tranquilo, estoy seguro, porque papá me dijo que me va a cuidar y que él me va a venir a buscar. Listo. Yo sé que no me va a pasar nada. Es un niño que está seguro de lo que el padre le pueda llegar a decir. Así es nuestro papá Dios. En él podamos estar tranquilos y podemos estar seguros. Cuando Jesús caminó en la tierra, él les avisó que él se iba a ir. Él les dijo a los discípulos, miren, yo me tengo que ir. Estaba en su última cena, estaba compartiendo con ellos. Los puedes leer en el Evangelio de Juan, desde el capítulo 14 en adelante. Y él les comienza a decir lo que está por pasar. Él le dice, esta noche uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos dijeron, ¿quién? Y entonces Jesús termina diciendo, el que pone la mano en el plato conmigo. Era alguien de extrema confianza. En esa época no usaban los tenedores como nosotros hoy. Entonces, ¿qué usaban? Usaban los dedos y agarraban como una masa. Aún no, hoy lo comen así en algunas zonas allí, en África también. Y entonces con eso, así, o sea, meter la mano en el plato era como meter el dedo dentro de la boca de alguien. Era alguien de extrema confianza. Entonces, a quien se le daba el plato era alguien que uno le dice, mira, te amo mucho. Eres un amigo, te tengo confianza. Y Jesús, sabiendo que él le iba a entregar, le da la oportunidad y le da el plato. Jesús sabía lo que estaba por pasar. Él dijo, ahora los escribas, los fariseos me van a entregar, me van a matar. Ustedes se van a escandalizar de mí, se van a ir, me van a dejar solo. Jesús sabía todo, a él no le agarró nada por sorpresa. Entonces él le dice, miren, y encima ustedes se van a desparramar, todos se van a desparramar. Y ustedes van a estar tristes y el mundo se va a alegrar cuando ustedes estén tristes. Pero ¿saben qué? No se preocupen porque yo voy a volver a verlos y entonces su tristeza se convertirá en gozo. Él sabía lo que estaba por pasar, le dijo que era el tercer día que iba a resucitar. Él lo sabía todo, entonces él le dice, miren, pero yo me tengo que ir. Después de esto, no solo que me voy a levantar, pero después me voy a tener que ir. Pero no lo voy a dejar huérfano, le voy a mandar mi espíritu. Voy a rogar al Padre que le dé mi espíritu.
Y luego va a venir un tiempo y después me van a volver a ver, ya sobre el final de los tiempos. Y entonces los discípulos le hacen la pregunta y le dicen, ¿y cuándo va a ocurrir esto? ¿Cuándo es que va a ser el final de los tiempos donde te vamos a volver a ver? Y Jesús le dice, bueno, entonces les voy a dejar señales. Les voy a dejar señales. ¿Alguno de ustedes tiene señales en su casa? Por ejemplo, si tocan la bocina una vez, tit, tit, ese es papá. ¿Alguno tiene esas señales o no? ¿Sí tiene señales? Yo tenía una señal con Susi que era un silbato. Entonces, si nos perdíamos en algún lugar, yo silbaba y Susana sabía dónde estaba. Y si yo estaba apurado, también. Y después un día me dijo, mira, no soy perro para que me llames así. Y desde ahí le digo, mi amor. Pero cada uno tiene, o tienes una señal en tu celular que te suena diferente. Entonces dices, uy, el alto mando, atiendo, sí, mi amor. O sea, uno tiene señales cómo se relaciona. Otros tienen señales con la cara, o los que antes jugaban al truco. Entonces uno entiende señales, o sea, uno sabe lo que está pasando sin necesidad de estar mirando en las noticias a ver qué está diciendo. Y Jesús dijo, vas a verlo primero en Mateo 24, te estaba por empezar por el 25, pero te comienzo por el 24. Y Jesús dice, estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, verso 3, y le dijeron, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del final del siglo? O sea, ellos le estaban diciendo, listo, está fantástico, sabemos que vas a volver, te vamos a esperar acá, pero quiero saber cuándo va a ocurrir esto. Jesús le explica y le dice, miren, el día ni la hora nadie lo sabe, solo mi Padre que está en los cielos, Él sabe el día que va a venir. Pero te voy a dejar señales, te voy a mostrar para que estés preparado. Entonces él le dice, respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, o sea, no te preocupes, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, habrá hambre y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación, os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán. Entonces se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Jesús comienza a decir y le dicen, miren, van a empezar a ocurrir estas cosas. Y estas cosas van a pasar, pero todavía no es el fin. Y entonces Él muestra qué cosas son las que van a pasar, pero todavía no es el fin. El profeta Daniel, unos 600 años antes de Jesús, él también dio una señal, Daniel 12:4. Dios le habla y le dice, pero tú, Daniel, mantén en secreto esta profecía, sella el libro hasta el tiempo del fin, cuando muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento aumentará. Así que uniendo, hay más señales, pero solamente quiero presentarte algunas ahora. Y es importante entender que las señales que Dios nos ha dejado no es para estar preocupados, sino para estar preparados. Me gustaría que lo repitas, no es para estar preocupados, sino para estar preparados. Entonces,
Daniel, ya unos 600 años antes de Jesús, deja dos señales. Uno, que muchos correrán de aquí para allá. En la época de Daniel, la gente andaba caminando a caballo, en camello, y podían llegar a ser más o menos unos 20 kilómetros, a lo sumo 40 por día. Aquí ven, caminando, tiempo promedio, 1000 años antes de Jesús, entre 0 y 10 o 12 kilómetros. Después, entre 1000 y 1500 después de Cristo, se caminaba entre 10 y 50 kilómetros a caballo. Pero ya en el siglo XIX, entre el 1800 y el 1900, aparece el ferrocarril y más o menos se podía llegar a andar entre 100 y 300 kilómetros por día. Pero ya en este siglo, en el 1900 al 2000, el siglo pasado, entre 500 y 5000 kilómetros por día. Pero en este tiempo se puede llegar a andar hasta 10.000 kilómetros por día. Eso quiere decir que antes uno se movía en un barrio, uno podía andar allí cerca de una ciudad, pero hoy uno se puede mover de un lugar a otro en un día. Te tomas un avión acá, apareces en China, en el otro lado del mundo, vienes para acá, la semana que viene estás por acá. Dice que uno puede ir de acá para allá, o sea, está hablando de una señal de que iba a haber mucho movimiento, la gente se iba a poder mover. Pero después dijo algo más, Daniel dice, y el conocimiento aumentará. Y lo que tengo es que entre el año 100 antes de Jesús y el 1700, o sea, pasaron 1800 años para que todo el conocimiento mundial se duplique. Pasaron 1800 años para que todo el conocimiento que existía en el mundo se duplique. Pero entre el 1700, acá tengo una escala un poquito más simple, entre el 1700 y el 1900 se vuelve a duplicar y tarda 200 años. Entre el 1900 y el 1950 se vuelve a duplicar y tarda 50 años. Entre el 1950 y el 1970 tardaba 20 años. Entre el 1970 y 1980, 10 años. Todo esto es que se duplica todo lo que la gente sabía. Yo esto lo escuché por primera vez ya cuando estaba terminando la facultad y fue en este periodo entre el 1980 y 1988 y ya pasaban 8 años. O sea, todo lo que el hombre sabía se duplicaba en 8 años. Eso es impresionante. O sea, todo lo que el mundo sabe se duplica. Pero fíjate lo que dice acá, y ahora sí me quedo con esta escala que es un poquito más cercana, que ya sobre el 2000 ya se duplicaba cada 5 años. Y ahora se está multiplicando cada 2 meses. Por eso vos agarras un celular hoy y dice, bueno, tiene batería para tanto. Dentro de dos semanas, un mes, ya dice, no, tiene el doble de capacidad. Pero ¿por qué no me dijeron eso hace 2 meses atrás cuando yo compré este? Porque todavía no lo sabían. Pero te estoy hablando de tecnología, pero de esto, la neurociencia. Bueno, hoy hay tantas cosas. Y ahora con la inteligencia artificial, los niños saben cosas que nosotros en toda la vida no lo hemos estudiado. ¿Por qué? Porque la ciencia también ha aumentado y está aumentando. Trasplantes de corazón, bueno, todo lo que usted un poquito se puede imaginar. Pero luego dice las Escrituras que también iban a haber terremotos. Entre el 1900 y el 1920 se registraron menos de 100 terremotos en el mundo entero. Entre 1921 y el 1940, 270. Y ahí va subiendo, mire. Entre 1981 y el 2000, menos de más o menos unos 3.500 terremotos al año. Y en este momento, cuando hablamos de terremoto, hablamos de movimiento sísmico, no necesariamente que la tierra se partió, sino movimientos sísmicos. Y entre el 2021 y el 2024, que es lo que tenía la información, tenemos cerca de
más de 5.000 en 4 años. Esto es en 10 años, 7.500 y estos 5 en 4 años. Y ahora imagínense lo de estas últimas semanas. Toda esa escala, y todavía tengo algo más, guerras. Las guerras también, entre el 1900 habían unas 10 guerras en el mundo, en 10 años. Y va subiendo hasta que en este momento hay, también hasta el 2024 tenemos cerca de 250 lugares de guerra en el mundo. Lo mismo, Jesús habló acá también de persecución. Dice que se van a perseguir a los cristianos. Fíjate lo que pasaba en el 2015. En el 2015 habían más o menos 100 millones de cristianos perseguidos en el mundo. Esto fue aumentando. Hoy estamos, en el 2023 con 365 millones de cristianos, más de 365 millones de cristianos perseguidos en el mundo. De hecho, nosotros hemos sido perseguidos aquí también. En Argentina, en nuestras escuelas, aquí afuera vinieron hace unos años, tiraron cosas, pintaron, algunos recordarán, lastimaron a nuestros hermanos. Yo aparecí por ahí en Casa de Gobierno en algunos de los carteles unos años atrás. También el pastor Robert, no sé qué, y se roba, no sé qué. O sea, la persecución está. Pero también está la persecución no pública solamente, sino en el trabajo. Te pueden discriminar. En la familia. Hoy en Corea del Norte, por ejemplo, vos no podés tener ningún tipo de fe. En Corea del Norte, aquí, no importa qué fe tengas, no la puedes tener. Y si te encuentran orando, te meten preso directamente. Aquí se ven algunos de en el mapa algunos de los lugares de extrema persecución. En Nigeria, en la parte norte de Nigeria tiene dos partes. El sur es cristiano y el norte es islámico, extra, mega, ultra, ortodoxo, terrorista. Y ahí hay una cantidad de persecución y de muertes al año impresionante. Entonces, todo esto, ¿por qué es que Jesús nos dijo, miren que todo esto está por ocurrir? Y uno dice, wow, yo pensaba venirme hoy a un culto de fe, de milagro, y me están contando todo esto. Tranquilo. Si tu hija se estuviera por casar con un malandra, ¿no le advertirías? Y si tu hijo se estuviera por casar con una chica muy ligera, ¿no le advertirías? Si tu esposo está por dar plata prestado a alguien que vos sabés que no le va a pagar, ¿le advertirías? ¿Sí o no? Claro que sí. Cuando uno ama, no solamente da. La Biblia dice, mejor. ¿No le entendí lo que me dijeron? Que dar que recibir. Bueno, eso está muy bueno. La Biblia dice, mejor es la corrección del que te ama que el beso del que te odia. O sea, si alguien te ama, te va a decir, esto hace y esto no hagas. Cuando uno quiere tener un buen jefe, todo le tiene que decir que sí. Alguien me dijo, mira, vos vas a ser un excelente pastor para todo el mundo mientras que todo le digas que sí. Ahora, el día que le digas que no, te vas a dar cuenta quién es en realidad tu oveja. Hay gente que mientras que vos le das todo, entonces, ay, usted, papito, mi amor, mi tesoro, no sé todo. Ahora, cuando le corregís ahí te das cuenta si en verdad eras su autoridad, como un padre. Cuando Dios viene a nosotros, no solo nos cuenta todo lo bello y lo hermoso, también nos previene sobre las cosas de las que nos tenemos que cuidar. Entonces Jesús mostró y dijo, miren, todo esto tiene que pasar, pero todavía no es el fin. O sea que tranquilo, todavía no es el fin. Ahora, ¿por qué Jesús nos advierte todo esto si todavía no es el fin? Porque uno tiene que estar preparado. En primer lugar, porque Dios nos ama. Porque Él nos ama, nos previene.
Él no nos dice esto, y el diablo intentó por muchos años hacer que la gente, y es más, la misma iglesia tuviera temor de que Jesús vuelva. Entonces, no hablemos del rapto porque me da cosa. El rapto es que Jesús viene y toma a su novia y se la lleva. O sea, como que la rapta. ¿Por qué? Porque será en un abrir y cerrar de ojos. ¿Por qué es que Él va a hacer eso? Porque Él sabe lo que viene después. Es como el padre que ve que ese edificio se va a caer y dice, no, yo me voy corriendo y lo saco a mi hijo de ahí y lo pongo en un lugar seguro. Lo que Dios está por hacer, está por enviar a su mismo Hijo con ángeles, con arcángeles y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y entonces los muertos en Cristo resucitarán primero, pero luego nosotros nos agarrará así, nos sacará para que cuando el edificio caiga, cuando la maldad se multiplique tanto, la iglesia pueda estar en un lugar seguro. Va a ser el mejor de los tiempos. La iglesia primitiva oraba, ay, que venga Jesús rápido, que venga pronto. Cuando llegó la persecución y apareció ahí Nerón y aparecieron tantos que masacraban a los cristianos, los pintaban con brea y le prendían fuego. Ellos decían, ven pronto, Señor, ven pronto. Pero dice las Escrituras que la maldad va a aumentar y por causa que aumenta la maldad, el amor de muchos se apagará. Si miras en algún video que encuentres por internet, encontrarás cómo los animales, las mamás animal, perro, no sé, león, lo que sea, cuida a su cachorro. Lo cuida. Lo defiende. ¿Cómo puede ser que la raza humana mate a sus hijos? Es que mi cuerpo, yo decido, mi vida, por estatus, por lo que la gente diga, por lo que sea. ¿Qué es eso? Es que la maldad ha aumentado. Y entonces el amor se apaga, el amor natural. Gloria a Dios por Jesucristo, que Él vino y restauró, y a todos los que hemos metido la pata hasta la cabeza, la sangre de Cristo nos limpió, nos perdona y nos dio nueva oportunidad. Cuando la maldad aumenta, la familia no se cuida, no se defiende, se ataca, se pelea. Y hoy por un poco de dinero, si este terreno no, esto era para mí, que no. Y ahí por la herencia se pelean entre los hermanos. Te prometo que voy a estar con vos en las buenas y en las malas, pero estas son demasiado malas, chao. Porque la maldad ha aumentado. Y los papás envían a sus niñas a prostituirse. El padre que le tenía que cuidar, ¿no? Y no está lejos, aquí. 10, 11 años, 12 años. Y estos días unos hermanos pasaban por un lugar y escuchaban la conversación de dos niñas, 11 o 12 años. ¿Y a vos cuánto te dio? No, y a mí me dio 20,000 y a mí me dio 50. Ahora, ¿por qué ocurre eso? Porque hay quien lo consume. ¿Por qué hay hombres que se visten de mujeres y se prostituyen? Porque hay quien los consume. Porque la maldad ha aumentado. Y podría avanzar muchísimo más el infierno si la iglesia no estuviera. La Biblia dice, pero al presente hay alguien que está deteniendo al mismo infierno, y es la iglesia que está llena del Espíritu Santo, la iglesia que ora, que clama. Por eso Jesús dijo que tú y yo somos luz. Tú y yo somos luz. Y también muchos de nosotros hemos pasado por todos estos procesos, a veces como víctimas y a veces como los que causamos el dolor. Pero nuestro Dios es un Dios de oportunidades. Nuestro Dios es un Dios de misericordia. Jesús dijo que Él no vino a condenar al mundo. Fíjate lo que dice las Escrituras. Del amor de Dios hacia nosotros. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
En Efesios 2:4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Jesucristo, y por gracia sois salvos. Aleluya. ¿Por qué es que Jesús nos dejó todo esto? Para que podamos entender cuánto Él nos ama. Él entiende el mundo que nos rodea. Y hay cosas que nos dice: no te conviene acercarte. Si tenés un vecino que sabes que no, su hijo no tiene una buena fama, un buen testimonio, es violento, no vas a dejar que tu hijo se vaya a jugar ahí al lado. Jesús nos advierte todo esto porque nos ama. En Romanos capítulo 8, verso 28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Lo que puedas estar pasando, si le amas a Dios, te terminará ayudando para bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Dios está trabajando en tu vida. Dios está trabajando en mi vida. Pero también, no solamente es porque Él nos ama, que es lo más importante, sino que quiero decirte es que Dios no haría algo para dañarte. El diablo ha logrado poner temor hacia Dios. No voy a hacer esto porque como le fallé tanto a Dios, por eso no me quiero ni acercar. No quiero que venga. No me hable del rapto, porque no, yo no quiero saber nada. ¿Cómo puede ser que la iglesia que clamaba, y vas a ver en el último capítulo de la Biblia, la última hoja en el Apocalipsis, dice: y la iglesia, la novia y el Espíritu dicen: ven, Señor Jesús. Dios no haría algo para lastimarte. Dice las Escrituras en Jeremías capítulo 29, verso 11. Escucha esto. Dios está hablando y dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios no está pensando en hacernos daño, todo lo contrario, está pensando en hacernos bien y ayudarnos para que podamos llegar al fin que estamos esperando. En Lucas capítulo 11, verso 11, Jesús dijo: ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden. Y en Mateo dice: les dará buenas cosas a los que se lo piden. Oh, Dios no está pensando en hacernos daño. Dios está pensando en bendecirnos, en llevarnos al fin que esperamos, como un padre amoroso que cuida de sus hijos. Pero también Dios está deseando de que cuando sepas lo que pase, comiences a disfrutar de la vida. Al que está al lado tuyo, me gustaría que le digas eso: Dios quiere que disfrutes de la vida. Dios quiere que disfrutes de la vida. Una de las cosas que tenemos los pastores en nuestro servicio, llamarle así, en nuestro trabajo ministerial, es que no solamente predicamos, sino que también damos consejo a la gente, se visita, se ora por ellos, se organiza, se instruye, se educa. En nuestro caso, que gracias a Dios tenemos un equipo pastoral, se dedican ya a áreas porque un solo hombre no puede hacerlo todo. Pero una de nuestras misiones es orar, por ejemplo, por las ovejas que Dios nos ha dado. Eso dice las Escrituras, así que una de mis misiones es orar por ustedes, pero también tenemos un equipo de intercesión que nos ayuda y podemos orar sus peticiones. Entonces las pasamos y el equipo de intercesión oran por todos. Antes yo oraba uno por uno, pero ahora ya son tantos, entonces ya oro: Señor, bendice a todos, y pongo manos y oro por ellos. Pero el equipo de intercesión ora uno por uno.
Porque es una de nuestras misiones como iglesia. Es cuidar, es prevenir. Pero otra de las misiones que tenemos los pastores también es visitar a los enfermos. Ahora, gracias a Dios, ya tenemos un equipo que se encarga de hacer las visitas, ya tenemos un ministerio que va al hospital. Pero en una época a mí me tocaba hacer los casamientos, los cumpleaños de 15 y también los velorios. Y vemos a los niños cuando los presentamos, casi todos los domingos a la mañana tenemos niños que los presentamos al Señor, no los bautizamos, los presentamos así como hicieron con Jesús. Y esto es todo lo público, lo que se ve o lo que usted por ahí se entera. Pero la otra cosa que ocurre son los velorios. Justo aquí al lado también tenemos una casa fúnebre, así que cuando no hay nadie ahí, ellos enseguida vienen y golpean, y acá ahora sí que ya tenemos como una guardia para ir a hacer velorios. Y en una época me tocaba hacer velorio, alguien fallecía, ahí ya estaba yo. Y era un púlpito precioso, porque bueno, un velorio le habla de cielo, del infierno, le habla del pecado, la gente se queda ahí. Y entiende que la vida continúa. Recuerdo una vez en 2 días tuvimos 5 velorios. Pero una de las cosas que vi en los velorios es mucho arrepentimiento. La gente en el velorio, ay, porque yo no estuve, y ay, que yo no le vine a ver, ay, yo. Una vez estuvimos en un velorio de alguien que se había quitado la vida, fíjese, algo terrible, por problema matrimonial, y la esposa llorando, ay, yo te amaba tanto, ¿por qué no se lo dijiste antes? Uno tiene que aprender a disfrutar de la vida hoy. Exprese el amor. Dígaselo a su hijo. Dígaselo a su esposa. Exprese el amor a sus padres. Porque quién sabe si mañana lo podrás hacer. ¿Por qué Jesús nos advierte esto? También para que aprendamos a disfrutar de la vida. Para que cada día que vivamos podamos pasarla en gozo con Dios y con las personas que Dios nos ha dado. Fíjate lo que Jesús dijo en Juan 10:10. Él dijo, el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Te lo traduzco en popular. Disfruta de tu vida bien, abundantemente. No me creyeron mucho, pero te lo digo de vuelta. Disfruta de este día, que es el único día que tienes para disfrutar. Ayer ya no puedes hacer nada y el mañana no es tuyo. Así que disfruta hoy. Decirle a que tenés al lado, disfruta hoy. Disfruta hoy. Fíjate lo que Dios dice al matrimonio. Si bien aquí le estaba hablando a un hijo, varón, pero usted tradúzcalo porque esto es para ambos. O sea, el matrimonio no es de uno, es de dos. Así que cuando le habla al hombre para que haga algo con la esposa, también le dice a la esposa, aquí tómese el espejo mutuo. Pero aquí le estaba hablando en el Salmo 128, verso 3. Fíjate cómo es Dios bendiciendo a un hombre y le dice, tu mujer será como una vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Hoy nosotros tenemos aire acondicionado en las casas, tenemos ventiladores. Aquí en nuestra zona tenemos mangos que hacen sombra. Pero en esa época, y más allí, con mucha zona desértica, entonces lo que ponían alrededor de la casa eran parrales de uva. ¿Cuántos tuvieron parrales de uva alguna vez en su casa? Y entonces lo ponías ¿dónde? Alrededor de la casa. Entonces ahí el sol no le daba, si le daba duro, no te daba duro a vos, a la casa. Se abría la ventana, se volvía fresco. Y acá lo que está diciendo es, le está hablando a alguien que iba a ser bendecido. Le dice, ¿sabes qué? La bendición que tengo es que tu esposa sea así como una vid alrededor de tu casa, que te dé frescura, que te dé dulzura, que lo tengas allí al alcance de la mano, que lo puedas disfrutar. No dice que tiene que ser una ortiga para cuando camines. No dice eso.
Aleluya. Usted estuvo por mi casa, pastor. Me dijo, no, tranquilo. Acá dice que esa es la bendición. ¿Por qué? Porque hay que disfrutar. Y dice, y tus hijos serán como plantas de olivo alrededor de tu mesa. La planta de olivo es una de las que más vive. Por eso allí en Jerusalén, frente a Jerusalén está el Monte de los Olivos. Y ahí hay árboles de la época en la que Jesús se iba a orar allí. 2000 años. No dice que tu hijo va a vivir 2000 años. Ni tampoco que se va a quedar los 60 años a vivir en tu casa. Tu nene. Pero dice que va a ser una bendición alrededor de tu mesa. No es que se van a andar peleando, pero vos, yo no te quiero ver más. No, dice que va a estar alrededor de la mesa. ¿Cuántos quieren tener sus hijos alrededor de la mesa? ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere que disfrutes cada día de tu vida. Dice, eso es el Salmo 122, verso 3. Pero fíjate lo que dice el 4. Primero dice, tu mujer será como una vid que lleva fruto al lado de tu casa. Tus hijos serán como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Porque he aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. ¡Wow! Si eso no es tu realidad hoy, Dios promete que esta va a ser nuestra realidad si tememos a Dios, si lo honramos, si lo amamos. Pero le agrega un extra, y te lo voy a leer acá en Proverbios 17:6. Dice, corona de los viejos son los nietos, y la honra de los hijos sus padres. O sea, que el hijo no se sienta avergonzado del papá que tiene. No. Dice, uy, este es mi papá. Y los nietos dice que serán como una corona alrededor de los abuelos. Acá yo voy a corregir viejo por abuelo. Porque habemos muchos abuelos jóvenes hoy acá. ¿Cuántos abuelos jóvenes estamos hoy acá? Dice que nuestros nietos no son un dolor de cabeza. Dice que son una corona. Fíjate lo que Dios quiere, cómo quiere que sea tu familia. Y le agrega, te voy a una más, Eclesiastés 9:9, para los matrimonios ahora. Dice, goza de la vida con la mujer que amas. Está hablando de tu esposa. Todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol, todos los días de tu vanidad quiere decir que es vano, que es corto el tiempo. Porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Si está tu esposa al lado, está tu esposo, decirle, vamos a disfrutar de la vida. Vamos a disfrutar de la vida. Porque este es el deseo de Dios. Aquí dice, goza. Y hay mucho más. Fíjate lo que dice en Proverbios 5, 18 y 19 para matrimonios. Sea bendito tu manantial. A buen entendedor, palabras espirituales. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. ¿Está en la Biblia? Pero le dije que esto era para ambos. O sea, no solamente el hombre debe recibir afecto y caricia, sino que la mujer también. Ninguna mujer me dice amén, solo para los hombres entonces. Porque es mutuo. Cuando uno está de novio, viste, se agarra la mano. Vos no sabés si uno es preso y el otro el policía, porque ahí están así, no se sueltan nunca. No ven la hora de estar juntos. No miran nada, solo le miran los ojos así. Pasa un tiempo, dice, parece que tiene urticaria. Ya no somos lo mismo. Pero si uno no aprende a disfrutar de la vida, en cada etapa de la vida, no lo disfrutarás el mañana.
Por eso los cambios hay que hacer hoy. Los reclamos no unen, separan. La valoración y el respeto unen. Te pongo un paréntesis acá. Si Jesús viniera hoy, ¿podrías decir, disfruté de mi casa, disfruté de mi vida, de mis hijos, de mi familia? ¿Disfruté de mi caminar con Dios en esta tierra? No, pero la culpa la tiene, vos no sabés, la bruja que está ahí. Puede ser que tenga la culpa, pero vos tenés la oportunidad de orar, de reprender, de cambiar, de profetizar, de declarar, de levantar un altar en casa, de cortar maldiciones generacionales, porque lo que no hemos visto que nuestros padres hicieron, que fue mi caso y probablemente el de muchos, que no hemos visto ejemplo, no hemos todo lo contrario, mis papás terminaron separándose. Entonces uno dice, ¿y de dónde voy a aprender? Por eso es que Jesús nos prometió que Él estaría con nosotros todos los días y hasta el fin. Vamos a seguir aprendiendo. Vamos a seguir creciendo. No hay nadie que nació sabiendo ser padre. Vamos aprendiendo mientras que somos padres. Nadie nació sabiendo cómo ser un esposo, no tiene idea cómo va a ser, pero después cuando te encontrás con la realidad, la cosa no es la misma. Pero Jesús nos prometió que estaría con nosotros y que Él bendeciría nuestro manantial, que Él bendeciría nuestra mesa, que Él bendeciría nuestros matrimonios, que Él bendeciría nuestros hijos, que Él bendeciría nuestros nietos, que Él quiere bendecir y cortar la maldición. ¿Por qué Jesús nos avisó todo esto? Porque Él quiere cumplir sus propósitos en tu vida. Que te sientas realizado en esta tierra. En el Salmo 138, verso 8 dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. No me dejes. Yo solo no puedo. Pero hoy creo que puedo ser un mejor hombre de Dios, un mejor esposo, un mejor hijo, un mejor padre, un mejor abuelo, un mejor compañero de trabajo, un mejor, no sé, lo que seas. Estoy hablando ahora como varón, pero las mujeres digan lo mismo. Porque hay cosas que no podemos cambiar con nuestra fuerza, pero el Espíritu Santo vino para ayudarnos a cambiar. En el Salmo 112, verso 2 dice, la descendencia será poderosa en la tierra, en la generación de los rectos será bendita. Dios nos está dando una promesa, que tu descendencia será poderosa, que tu descendencia será bendita. Este es el deseo de Dios. Por eso es que Dios nos advierte de todo esto que está por pasar y algo que ya está pasando. Pero le agregan este pasaje de las Escrituras, dicen, y esto es principio de dolores, pero en el original no dice solo la palabra dolores, sino dolores de parto. ¿Tengo alguna mamá que haya tenido su hijo, pero por parto natural? Porque hoy ya casi no existe parto natural. ¿Sí? ¿Tuvieron? ¿Y cómo fueron los dolores de parto? ¿Vino una vez al mes? No, ¿cómo fueron? ¿Pero cada cuánto? ¿Cómo? ¿Varía? Ah, como que va en aumento. ¿Qué significa eso? Explíqueme, yo soy hombre. ¿Cada vez más fuerte y también cada vez más frecuente? O sea, primero son como cada 4 horas, después 2 horas. No, ¿cómo? Cada 10, 15 o 20, ¿sí? Así. Y de ahí cada vez más intenso. Ahora entiendo más lo que dice la Biblia. Gracias por enseñarme. Fíjense, lo que está diciendo es que los dolores de parto, dice, y todo esto serán principio de dolores. Dice como dolores de parto. Cuando comiences a ver, ¿recuerdas todas las curvas que estuvimos viendo? La intensidad va en aumento. Comienza suave, después se hace más de seguido, después se hace más fuerte y luego anuncia que ya viene la criatura. Todos esos gráficos que te mostramos al principio, el transporte en aumento, guerras en aumento, los terremotos en aumento, son como dolores de parto.
Están anunciando y cada vez va a ser más frecuente. Y Jesús dijo ahí, comiencen a prepararse, porque vuelvo pronto. Porque los amo. Porque no le voy a dejar en el caos de este mundo, porque los voy a llevar a estar conmigo. Cuando Jesús enseña esto y les habla todo esto en el capítulo 24 y les habla la venida del hombre, les dejo para que ustedes después lo mediten. Yo solo les leí unos versículos. Hasta el verso 13 les leí. Pero tiene 51 versículos. Y luego entonces Jesús todavía sigue hablando y él toma en comparación unas bodas. Y entonces él explica para algo que la gente de ese tiempo entendía, cómo eran las bodas. ¿Hasta acá ustedes me entendieron? Con esta parte vamos a tratar de ir cerrando. Y él le dice, miren, había 10 vírgenes. El reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Es la única vez que Jesús usa la palabra será semejante cuando habla del reino de los cielos. Siempre que él habla del reino de los cielos, él decía es. El reino de los cielos es semejante a un rey, que el reino de los cielos siempre dijo es. Pero esta es la única vez que él dice será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellos eran prudentes y 5 eran insensatas. Insensatas es sin seso. Insensata. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con las lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor que decía, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestra lámpara se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotros y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con ellas a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Aquí, para poder entender esta parábola, tenemos que posicionarnos en el tiempo. Nosotros hoy, cuando en nuestro tiempo alguien se quiere casar, vos te enteraste después de que ya vivió 4 años con la novia y después te dice, me voy a casar. En aquel tiempo no era así. En aquel tiempo el casamiento contaba de 3 partes. La primera se llamaba el compromiso, que era donde los papás se juntaban y arreglaban que los hijos se iban a casar. A veces lo arreglaban por voluntad de los padres y otras veces el papá decía, mira, a mí me gusta tal chica, qué sé yo. Y entonces el hijo hablaba con el papá decía, sí, me parece bien, voy a ir a hablar con el papá de la chica. Y ahí hablaban, mira, mi hijo se quiere comprometer, quiere casarse con tu hija. Y establecían el precio. El precio representaba lo que el padre había hecho por ella, pero también los años que la chica podía haber trabajado en la empresa de la familia, como era antes agricultura, ganadería, y entonces tenía que arreglar el precio. A eso se llamaba la dote, o en el hebreo era mohab. Y de esa manera, entonces cuando ellos se ponían de acuerdo con el precio, muy al estilo judío, entonces ¿cuánto vale tu hija? Y mi hija vale 20 millones. No, demasiado, te pedí demasiado por tu hija. Tenemos que arreglarlo, ahí vamos a mirar bien que tiene. Mira, es un poquito renga. ¿En serio que arreglaban así? No estoy jugando. Arreglaban así hasta que quedaban listos, de acuerdo, en 12. Se pasaban la mano
decían, listo, ahora estamos en 12. En ese momento ya se preparaban para lo que se llamaba el desposorio. El desposorio era el momento en que se hacía la fiesta, donde ellos se comprometían oficialmente delante de todos y el novio le decía, mira, yo te amo mucho, lo que sea, le decía algún piropo por ahí. Pero después le decía, mira, vamos a ir a vivir a la casa de papá. O decir a la ciudad de papá o al barrio de papá, porque vivían en clanes. ¿Me siguen lo que les digo? Entonces el papá tenía, qué sé yo, 50 hectáreas, listo, allá yo voy a hacer la casa para nosotros. Cuando termine de hacer la casa, yo vengo y te llevo. Y ahí se hacía la segunda fiesta, pero la segunda fiesta sí ya era en la casa del papá. La del desposorio era en la casa de la novia, pero la boda era en la casa del padre. Cuando iba a venir, la gente no sabía, la novia no sabía cuándo iba a venir. Más o menos se estipulaba que era como un año, que era el tiempo que tenía que construir la casa. Pero cuando era el compromiso, que era en la casa de la novia, ya se pagaba. Ahí es donde se arreglaba. Mira, viejo, yo no te hacía nada. No, pero dame 12 meses aquí, 12 meses, nada. Bueno, hubo una época en que sí que le daban financiado. Estoy contándote la historia en serio. Y decía, bueno, cuando la casa esté lista yo te vengo a buscar, pero ella no sabía cuándo, solo tenía que estar preparada. Y la novia generalmente tenía lo que hoy llamamos dama de compañía, que eran las amigas, que tenían que ser vírgenes como ella, y tenían que estar preparadas con sus lámparas, porque si el novio llegaba de noche, ellas eran las que lo guiaban al encuentro con el novio. Entonces tenían que tener lámparas y tenían que tener aceite. En esa época las lámparas eran con aceite. Esas son las palabras que Jesús usó en la última cena. La última cena fue el desposorio. Aquí en la casa de la novia. La novia de Cristo es la iglesia. Y esas son las palabras que él usó y dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Yo voy a ir a preparar una y cuando esté lista yo te vengo a tomar para que donde yo estoy, vos también estés. Eso fue lo que él hizo, pero él tenía que pagar el precio. Y él esa noche pagó el precio, en la mañana. Y pagó el precio más caro con su propia vida. Por eso él dijo, no hay mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Él pagó el precio. Luego él resucita y le dice, ¿vieron que cumplí lo que les dije? Pero ahora me voy a ir. Y todos decían, no, pero quédate, no, porque yo le voy a mandar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo en la Biblia está representado a veces por fuego, a veces por viento, pero está representado también por aceite. Porque con el aceite se ungía, se ponía el ungüento, que es el aceite, se ungía las cabezas o se ungía las cosas. Y cada vez que la persona recibía ese aceite, que era algo sagrado, recibía del Espíritu Santo capacidades sobrenaturales. Por ejemplo, Saúl recibió, él era un agricultor y al recibir la unción, dice que el Espíritu Santo vino sobre él y él recibió capacidad para ser un rey, armar un reino, armar un ejército, tener un palacio. No existía rey en esa época. Luego el aceite se derramó sobre David. Y David, cuando tenía el aceite, tenía capacidades sobrenaturales. Y con la unción del Espíritu Santo sobre David, David se enfrentó a Goliat, al gigante. Y a todo lugar donde iba, Dios le daba la victoria. ¿Cuál fue la diferencia entre Saúl y David? Que Saúl no cuidó el aceite. No cuidó la relación con el Espíritu Santo. Comenzó bien, pero terminó mal. Cuando uno pierde el aceite, el problema ya no lo puede resolver como cuando tenía aceite. Cuando Saúl perdió la unción,
tuvo el gigante delante y él tenía hasta un ejército, pero no lo enfrentó. Pero apareció este muchachito que tenía el aceite, que tenía la unción y enfrentó lo que el rey no podía enfrentar. Cuando alguien tiene la unción del Espíritu Santo, puede enfrentar sobrenaturalmente adversidades que alguien con todas las capacidades no la puede soportar, no la puede enfrentar. Cuando tienes la unción del Espíritu Santo, tienes fe que puedes moverte y decir a este gigante, hoy lo vamos a comer como a pan. Cuando tienes la unción del Espíritu Santo, puedes enfrentarte al mismo infierno en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Cuando Jesús dijo, ustedes van a recibir el Espíritu Santo, Él sabía que estaba dejando a su novia, a la iglesia. No la estaba dejando a la deriva de un mundo que se iba a perder. Él estaba dejando a la novia, a la iglesia, con el amigo, con el Espíritu Santo y con la unción, para que podamos traspasar la adversidad de las tinieblas, para que tú y yo seamos luz y para que podamos avisar a la gente, Jesús te ama, Él vuelve pronto, Él quiere rescatarte de este mundo oscuro. Él tiene esperanza para tu vida. Él te ama. Jesús no iba a dejar a su novia, que le costó el precio de la cruz, para que el infierno lo pueda pisotear. Él dijo, y las puertas del infierno no prevalecerán contra mi novia, contra la iglesia. Oh, Él nos dejó el poder del Espíritu Santo. Esos días en las noticias, cuando estaba mirando lo que había pasado la semana pasada en Colombia, había una mujer que estaba parada y dice, ¿y usted cómo lo vio? Y dijo, yo me paré y dije, Señor, caerán a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra, pero a mí no me llegará. Lo dijo en la televisión, estaba esta semana. Alguien que tiene fe se planta. Alguien que tiene fe lo cree. Alguien que tiene la unción del Espíritu Santo puede correr lo que otro no puede correr. La adversidad llega para todos. Esta curva de crecimiento llega para todos. Pero hay alguien que marcará la diferencia. Los que tienen al Espíritu Santo. Los que tienen la unción del Espíritu Santo. Puedes tener la oportunidad de quejarte y ya, pero nada cambiará. Jesús dijo, habían 2 tipos, 5 eran prudentes y se prepararon para la noche, pero 5 eran insensatas y no se prepararon para la noche. Cuando uno es insensato, cuando dice, a mí no me va a pasar, ya, esto no me va a tocar a mí. Pero ponele candado a tu moto, no, a mí no me va a pasar. Después, pastor, óreme por la moto. Ponete casco, no, a mí no me va a pasar, ponete casco. No, el Señor va a mandar sus ángeles de los prudentes. El prudente no dice, a mí no me va a pasar. Dice, yo estoy preparado por si se le quiere ocurrir pasarme, yo voy a estar listo y voy a salir adelante de esta situación. En ingeniería, nosotros estudiamos los edificios sísmicos. Los edificios sísmicos tienen abajo, se le ponen como rueditas para que se entienda, y entonces todo el movimiento del suelo no se le pasa al edificio. Va a temblar, pero no se va a caer. Se llaman edificios antisísmicos. ¿Qué quiere decir eso? Que se preparan para cuando venga el sismo. El que se prepara sale más caro, claro, pero está más seguro. Si Jesús nos habló que todo esto estaba por pasar, Él nos dijo cómo había que prepararse. Dijo, para que todo esto cuando venga no te afecte, necesitas tener aceite. Necesitas al Espíritu Santo. No es una iglesia que solamente está para el día. Es una iglesia que se prepara para cuando venga la noche. Estas 5 no se prepararon. ¿Cuál es la iglesia que no se prepara? O el cristiano que no se prepara para la noche. Es que mientras que todo está bien, entonces sigue haciendo su vida, pero no sigue buscando aceite, no sigue buscando al Espíritu Santo. Y la búsqueda de la comunión con el Espíritu Santo es diaria. Las Escrituras dicen, y no falte ungüento, no falte aceite sobre tu cabeza.
El rey David, que había entendido el poder del caminar con el Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo sobre él. Él sabía que ese gigante él no lo había tumbado. Era una piedra, pero una piedra ungida. Él sabía que todas las adversidades que había tenido, él no las había podido librar si Dios no hubiera estado con él. Dios le dio la estrategia, Dios le dio la victoria. Y vas a leerlo en el Salmo 23, cuando él dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y en el verso 5 dice: unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. No es que solamente busco a Dios en el día difícil. Ahí es cuando me falta aceite. No, la adversidad va a llegar, pero estás preparado. Alguien que tiene ahorro se prepara para lo imprevisto. Aprende a guardar. Pasa algo difícil y acá está preparado. Nuestra fe tiene que estar preparada, fundamentada en la roca que es Jesucristo. Por eso es que tenemos que estar seguros que Él nos amó. Fue lo primero que te compartí hoy. Y es lo que Él me dijo: diles que los amo, diles que nunca prepararía algo para hacerles daño. Le estoy avisando porque les amo, para que cuando las cosas ocurran estés preparado. Y para esto te he enviado al Espíritu Santo. La iglesia que está preparada, el cristiano que se prepara, aprende a conocer, a amar y a relacionarse con el Espíritu Santo. Porque los que tienen la unción del Espíritu Santo alumbran en los días oscuros. Otros sentirán que no tienen fe, que no pueden salir adelante, pero el que tiene la unción le habla y le dice: ¿sabes qué? Dios, que es mi amparo y es mi fortaleza, Él es el que camina conmigo en medio del valle de sombra y de muerte, y no temeré mal alguno. Lo mismo va a pasar contigo. Hay luz, hay aceite en tu vida. Los que tienen el aceite entran. Fíjense que las 5 entraron donde las otras no pudieron entrar. Los que tienen la unción del Espíritu Santo, se le abre puertas. Oh Dios. Lo que estaba cerrado, los hermanos compartieron. Una semana hicieron su presentación, a la semana ya tenían su casa. Eso no lo pudo hacer un hombre. Eso es el Espíritu Santo que camina con nosotros. Los que tienen la unción como estas 5 que tenían aceite, recibieron lo que esperaban. Cuando tienes la unción del Espíritu Santo, tienes la fe para orar y creer que lo que has orado, Dios tiene el poder para hacerlo. Lo voy a recibir. Me gustaría contarte muchas cosas, pero te puedo asegurar que Dios es fiel para el que le cree y espera en Él. Y aun cuando resbalamos a veces con nuestras dudas, pero podemos ir a Él, Él añade más aceite todavía, más de su Espíritu sobre nosotros. Hacen lo que otros no pueden hacer, entran donde otros no pueden entrar, reciben lo que esperan, celebran cuando otros tal vez están entristecidos. Son conocidos por el amado. Este es mi hijo. Se enfrentan a lo que otros no se animan a enfrentarse. Es una decisión que tenemos que tomar para estos tiempos que vienen. Puedo seguir diciendo: ¿son tiempos difíciles o son tiempos de oportunidades? Para uno será difícil, para el que está preparado serán tiempos de oportunidades. Cuando el Espíritu Santo viene sobre tu vida, te va a hablar, te va a dar la seguridad. Dios quiere mostrarte cosas que a otros no les ha mostrado todavía. Dios quiere llevarte a lugares que todavía otro no ha ido. Dios quiere mostrarse a través de tu vida cómo puedes ser luz para otros.
Yo tartamudeaba en una etapa de mi vida a causa de un susto que tuve. Venían las cosas a mi mente, yo veía las imágenes, por ejemplo, una mesa, pero no recordaba cómo se llamaba, entonces me quedaba hasta que por ahí, mesa. Era bastante tímido y tenía un montón de otros bichos. Probé de todo para cambiar, para psicología, control mental, autosugestión, las pirámides, que me saquen la onda negativa, tirar las cartas, que me saquen las cartas, que probé de todo y me fue de mal en peor. Pero cuando Jesucristo vino, no solo perdonó mis pecados, me mostró su amor, me hizo sentir valioso. Me dijo, tú eres mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Yo tenía semanas. No sabía que iba a ser pastor. No me iba a animar a predicar en una plataforma. Pero un mes más tarde de que conocí a Jesús, fue el 7 de agosto, que el Espíritu Santo vino sobre mí y me llenó. Me sentí el hombre más poderoso del mundo, porque ya no estaba solo. El mismo Dios que hizo los cielos y la tierra ahora estaba en mi vida. En esa época no era tan popular hacer liberación, pero sí, endemoniado hubo siempre. Y ahí mis mentores y mis pastores nos enseñaron un poco cómo hacer liberación. Recuerdo la primera vez que me paré delante de alguien que estaba endemoniado y le dije, en el nombre de Jesús te callas, porque eso nos decía el maestro. Dile que se calle. Yo decía, te callas. Y cuando vi que se cayó dije, wow, tengo poder. ¿En serio? Y entonces después, claro, era criatura espiritual, ¿no? Y entonces le decía, bueno, ahora salí, fuego, qué sé yo, le reprendía. Y cuando gritaba, yo decía, ay, ya gritó, ahora te enmudeces. Yo decía, wow, tengo poder. Hasta que después me fueron instruyendo, educando, enseñando. No tenía que ver conmigo, tenía que ver con el amor de Dios. Y después pude orar por alguien, después pude hablar con alguien, después pude enseñarle a alguien. Y la vida que era seca se volvió fructífera. No por mí, sino por el Espíritu Santo que estaba en mí. El pecado que no podía dejar, yo no lo pude dejar, pero el Espíritu Santo en mí. Todo lo que ves hoy aquí no tiene que ver con lo que un hombre puede hacer, ni la gracia, ni la capacidad de enseñar. Como maestro yo era malísimo. Yo decía, hay dos profesiones que nunca voy a hacer en la vida, ni médico, ni maestro. Médico no, porque yo veía sangre y me desmayaba. Por eso decidí la ingeniería, porque los hierros no lloran, no le sale sangre. Pero ser maestro, cero paciencia. Y hoy me apasiona enseñar, compartir la palabra en público, en privado, de a 1, de a 5, de a 1000 o de a 10,000. Porque el que recibe la unción del Espíritu Santo recibe el corazón de Dios. Y recibe la mente de Cristo. Por eso es que tienes que pedirle, Espíritu Santo, lléname. Espíritu Santo, te necesito. Yo no puedo cambiar esto. Ayer lo estoy viendo a Rubén, que él predica en las cárceles, en la alcaidía. Unos años atrás, él vino con su esposa y le digo, ¿sabes qué? ¿Vos vas a ir a predicar a la cárcel? No, pastor, me dijo. Mándeme a otro lado. No, donde Dios me muestra que te vas a ir a la cárcel a predicar. Pasó como un año, un poco más. Me dijo, pastor, bendígame, quiero ir a la cárcel. Y hoy son cientos. No sé cuántos son los internos que en las distintas alcaidías, y no solo él, ahora ya va un equipo con él. Y cuántos se bautizaron, se salvaron, se entregaron a Jesús. Cuántos que se estaban por ahorcar. ¿Sabes por qué? Porque Dios toma algo, una vasija,
que Él está esperando que alumbre en este mundo oscuro. Y Él tiene aceite abundante para derramar sobre tu vida. Esto que te conté no es solo para que te prepares, sino para que alumbres. Las que tenían el aceite alumbraron porque el novio llegó a medianoche. Y la alumbraron en el camino para que la novia se encuentre con el novio. Hoy Él está buscando quién quiere recibir aceite del cielo, unción del Espíritu Santo, para alumbrar a otros que se encuentren con el amado. No es lo que puedes hacer naturalmente, es lo que Dios quiere hacer a través de tu vida. Y si creíste que colgaste tus guantes hace rato porque alguien te lastimó, quiero decirte que todavía hay tiempo, porque no llegó la medianoche y todavía no sonó la trompeta, y Dios todavía puede llenarte de aceite. Dios todavía puede llenarte con su Espíritu Santo. Pedro dijo en su segunda carta, capítulo 3, verso 8: amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Él se ha demorado hasta aquí por amor a las generaciones. Él se ha demorado todavía porque hay alguien que tú conoces, que si hoy viniera Jesús no se iría. Tal vez porque se alejó, tal vez porque nunca lo conoció. Pero este tiempo que ves, y a través de las señales que Jesús nos mostró, y lo que hoy está ocurriendo, es que estamos en urgencia. Es como que si supieras que viene un terremoto y le puedas decir a la gente: sal de ese lugar peligroso y ponte en un lugar seguro. Y tal vez puedas pensar: no, pero yo no sé hablar. Yo tampoco lo sabía. Yo no sé cómo decirle, yo tampoco lo sabía. Pero el Espíritu Santo te pondrá la palabra. El Espíritu Santo lo hará. Estaba en un congreso mundial en Colombia hace 12 años. La iglesia recién empezaba aquí. Y el pastor Ricardo Rodríguez, que estaba ministrando en este congreso, él dijo: Dios te va a usar. A los que están aquí, Dios lo va a usar para que muchos, cientos, miles puedan correr a los pies de Cristo. Y algunos lo va a usar para impactar su nación, dijo él. Y yo estaba ahí y dije: está muy lindo lo que está diciendo el pastor, pero ya tenemos la iglesia, está empezando, la presencia de Dios está, pero impactar una nación, predicar en otros lugares, no es para mí. Yo creo que yo no puedo. Y me fui con esa carga. Esa fue la prédica de la mañana. Y me fui al lugar donde estábamos alojados y me puse a orar y le dije: Dios, dicen que el pastor Ricardo es amigo tuyo, Espíritu Santo. Y si es amigo tuyo y él te escucha, entonces yo quiero pedirte que si esa palabra fue para mí, que Dios, tú me quieres usar para impactar a otros, Señor, que esta noche él diga Chaco. Y había gente de todo el mundo, Australia, Francia, no sé qué, de todos lados había. Y cuando estábamos así, eran los miles. Yo le dije: Dios, perdóname, este hombre tan ocupado tiene tantas cosas para pensar que yo te pido que menciones Chaco. No puede ser, perdóname, Señor, perdóname. Y el pastor estaba predicando y en un momento comienza a decir: y Dios va a bendecir y va a traer un avivamiento y va a usarte para Francia y para Canadá. Me acuerdo de eso, Canadá. Y después dijo: y para Argentina y para el Chaco. Yo dije:
En ese momento yo me tiré, literalmente me tiré así debajo de la silla que estaba, como cuando vos decís trágame tierra. Dije, Dios, no puede ser. Tenía tanta vergüenza, porque yo no me creía capaz. Por la misericordia de Dios, Dios nos ha llevado por muchísimos lugares. Hoy en Argentina, muchísimas sedes o iglesias bajo cobertura. En otros países haciendo cruzadas de milagros, avivamientos. Porque Dios no depende de lo que eres, sino si estás dispuesto a ser lleno del Espíritu Santo para alumbrar a la generación en la que Dios nos ha puesto a caminar en esta tierra. La obra no la hacemos nosotros, la hace Él a través de nosotros. Solo necesita que extiendas tu mano sobre alguien que está afligido y pon las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. ¿Viste el video hoy cuando presentamos de lo que pasó ayer? Yo no puedo levantar un paralítico, pero le puedo obedecer a Jesús, imponer las manos sobre un enfermo y decirle en el nombre de Jesús. Y Jesús se encarga de levantar los paralíticos, Jesús se encarga de levantar al oprimido, Jesús se encarga de restaurar los matrimonios, Jesús se encarga de multiplicar los panes y los peces. Jesús lo hace con alguien que esté dispuesto a decirle, Señor, yo quiero que me llenes con tu aceite, quiero que me llenes con tu Espíritu. Te necesito, Espíritu Santo, te necesito. Porque Él te ama, porque Él no piensa que hacerte daño, y porque Él te dejó este día para que lo disfrutes con lo que tienes, pero también para que te vuelvas luz